Hola y bienvenidos al canal YouTube de la web sportaragón.com. Este sábado vamos a hablar de fútbol. El protagonista es el abulense César Jiménez, el central al que Luis Figo, tras una tremenda entrada, truncó su más que prometedora carrera futbolística en la temporada 2004-2005. Si no me equivoco, fue un 16 de enero de 2005 en el transcurso de un Real Madrid-Real Zaragoza. Estamos en el canal YouTube de sportaragón.com y estamos además gracias a nuestros patrocinadores. Estamos aquí gracias a Automóviles Escar, a Café Bar Álvaro, a Prepir, ese territorio que conforma Noya de Huesca, la comarca del Somontano y la de Cinco Villas, y a donde sería bueno que fuéramos después de que se levante este confinamiento. Estamos también con Aramóvil y estamos con Podactiva y por supuesto también con dos de nuestros redactores especializados en fútbol y en el Real Zaragoza, como son Gonzalo Alba y Jorge Serrano, que son quienes van a llevar el peso de la entrevista a nuestro invitado, a César Jiménez. Si os gusta el canal, ya sabéis que podéis suscribiros, tenéis una pestaña aquí abajo donde podéis darle a seguirnos, también lo podéis difundir en vuestras redes y por supuesto podéis dejar las preguntas que queréis hacer a César Jiménez. Es sábado 18 de abril, pasan un poquito de las 6 de la tarde y ya saludamos a nuestro invitado. Buenas tardes, César, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien. Lo primero de todo, muchísimas gracias por atender esta videollamada de sportaragón.com. ¿Dónde te cogemos? ¿Cómo estás llevando el confinamiento, amigo? Esta pregunta nadie la está haciendo en estos momentos. Lógicamente. Bueno, de momento ha sido un placer estar con vosotros y pasar un rato entretenido. Nada, yo en Ávila, ya sabes que me vine de Zaragoza a ir a Ávila y aquí sigo, confinado en casa y esperando pasar los días. De momento bien, sano, salvo, o sea que bueno, disfrutando en casa y haciendo otras cosas, claro. Pues lo dicho, muchísimas gracias y te dejo ya en manos de Gonzalo Alba y Jorge Serrano. Muy buenas tardes a los dos. César Jiménez, lo tenéis aquí. Muy buenas, Nacho. ¿Qué tal, Nacho? ¿Qué tal, César? Bueno, muchas gracias. Hola, ¿qué tal, Gonzalo? ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? Bueno, muy bien. Como ya te ha dicho Nacho, te pillamos ahí en Ávila, te marchaste después de lo que pasó aquí en Zaragoza. Tú y yo nos conocemos personalmente, ya sabes que te tenemos aquí muchísimo cariño. Y bueno, que te diga Jorge también. Sí, no, de César, mira, lo recuerdo porque la mayoría de chavales hemos estado en el fútbol base de la escuela del Zaragoza, ¿no? Que no era el Real Zaragoza, pero que sí que hacía una ilusión subir todos los martes, jueves a la ciudad deportiva y recuerdo pues que mi padre me contara quién era César. Entonces para mí es un placer tenerte aquí y bueno, muchas gracias, como han dicho mis compañeros, por atendernos. Uh-huh. Bueno, sois muy jóvenes, ¿no? Eso digo yo. Eso es. Por eso te pillamos en esa etapa. Sí, Gracias. seguro. Bueno, César, vamos a empezar a charlar si quieres, si te parece bien. ¿Cómo definirías tu inicio en el fútbol? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo te entró el gusanillo de empezar a jugar al fútbol? Mira, macho, pues fue curioso. Yo, vamos, la época mía, ya digo que vosotros sois bastante más jóvenes, ¿no? Estábamos todo el día prácticamente en la calle. Aquí en Ávila es una ciudad muy pequeñita, en el barrio, y estábamos prácticamente todos en la calle. Y en la calle se jugaba pues a lo que había, ¿no? Las calles eran de tierra y estábamos todo el día jugando al fútbol. A mí me encantaba el fútbol y, bueno, jugabas al fútbol, a chapines, a los peones, a lo que fuese, ¿no? Pero el fútbol era, con un balón entretenías a todo el barrio. Y estábamos todo el día en la calle jugando. Entonces mi ilusión era, yo siempre, desde pequeñito, siempre estaba con el balón, jugando y bueno, y también jugaba de portero. Me gustaba mucho jugar de portero. Ya de casualidad que luego, al poco tiempo dije, pues estoy muy aburrido, voy a poner de jugador. A probar cosas nuevas. Sí. César, lo estabas comentando antes. Antes los jugadores se curtían en el barrio, en la calle, y hoy en día sí que es cierto que pues quizá le cuesta más a los niños salir a la calle. ¿Qué diferencias tiene el jugador moderno, por así decirlo, que es menos de barrio y que el jugador que sí que es de barrio se hace ver, ¿no? en el fútbol actual con el futbolista de tu etapa, ¿no? que era muy diferente por las características que tenía? ¿Cómo era? Sí, como dices, ¿no? Es cierto que bueno, ya es lógico y normal, ¿no? La sociedad va cambiando, va evolucionando. Ahora ya yo empecé a jugar, federado eran los 10, 11 años cuando yo empecé a jugar, creo recordar, ¿eh? Creo, igual era más mayor. Cuando empiezas a jugar con un club con un equipo, no sé si eran infantiles o alevines, que antes no había categorías que no había, ¿vale? No lo recuerdo bien. Pero es cierto que es que ahora a los 5 o 6 años, mi hijo ya tiene una escuela, ya les apuntas, ya están con un balón, ya están, ¿vale?
una metodología, más o menos todos los clubes trabajan pues, más o menos con sus diferencias, pero bueno, trabajan, ¿no? Y es cierto que eso antes no lo había. Antes, pues bueno, antes eran, pues eso, intentar estar jugabas con gente mayor. Tú cogías un balón y estabas con el de 10, con el de 12, con el de 14 y jugabas todos juntos. Entonces ahí esas diferencias ahora no las hay, ahora están por edades. Están los de benjamines, prebenjamines, por diferentes edades, ¿no? Y es cierto que en esa época pues bueno, te juntabas casi siempre los más pequeños, me cogían las perrerías, o los que en casa, la gente que ha tenido hermanos más mayores, yo solo he tenido uno, pero los que eran muchos hermanos, siempre igual, ¿no? El más pequeño de todos era el más listo, el más avispado, pues esas perrerías pues se ven, tú vas a ver un partido de fútbol, vas a ver este que es listo, cómo se agarra, cómo se perrea, esas cosas en la mayoría de los jugadores de ahora de hace muchos tiempos para acá ya no se ven, ¿no? Y es cierto que, bueno, que cada vez menos, pero bueno, yo creo que ha evolucionado para mejor, ¿eh? Es cierto que bueno, hay cosas que quizás no se ven, pero yo creo que es para bien. César, al hilo de esto, ¿no crees que se ha mecanizado entonces demasiado el fútbol, que se ha quitado el factor sorpresa sobre el campo? Sí, yo creo que sí. Es cierto que, claro, como bien decimos, ¿no? Está todo más controlado, antes era más la improvisación, como dices, ¿no? Es decir, como te decía, estabas jugando gente más mayor y las cosas salían. Entonces tú, igual que te comentaba antes del hermano, si era más rápido que tú o era más alto, pues buscabas otras alternativas, ¿no? Es cierto que ahora con las claridades está todo más programado, más todo controlado, pues hoy se va a hacer esto, esto y esto, que está bien, ¿no? Y es lógicamente tener un seguimiento, ¿no? Antes era, bueno, de otra manera. Pues digo que son cosas distintas, no es ni mejor ni peor. Yo creo que lo bueno es, de hecho se habla siempre, ¿no? De intentar juntar lo anterior, ¿no? Lo antiguo, intentar buscar esas cosas de barrio, intentar poner partidos sin normas, intentar buscar un poco alternativa para hacer mejor al futbolista, ¿no? Claro, cuantísimas veces hemos jugado, y bien lo sabrá Jorge, hemos jugado muchísimos partidos, en fin, en las pistas de, pues bueno, uno tiene una pista en su urbanización y te reúnes con amigos para jugar entre vosotros. Al final ese fútbol es el que luego a la gente le acaba llamando para querer ir a un equipo, ¿no? Empieza a ser un equipo, como ya has dicho, en fútbol 11. En fin, ahora ya vemos tantísimas escuelas de fútbol, muchísimos campus, en fin. Ahora sí que es verdad que eso, al final como todo, tiene que avanzar. Tiene que avanzar y lo hace pues a través de escuelas de fútbol donde vemos escuelas llenas, o sea, auténticamente llenas de chavales que quieren jugar al fútbol. Un chico que se formó en la calle, como tú bien has dicho, y llega al Madrid Castilla. ¿Cómo valoras ese paso por Valdebebas? ¿Cómo te fue? Bueno, te puedes imaginar, ¿no? Es cierto que un poquito antes, ¿no? Yo fui a Madrid, date cuenta que, bueno, era la antigua ciudad deportiva, donde estaban las antiguas torres, hablando del año 90 y, quiero recordar, 94. Temporada 94, quiero recordar, 93-94, 94-95, ¿vale? Fue mi primer año en Madrid, mi primer año de juvenil. Yo al Castilla pasé luego 4 años después, ¿vale? Yo tenía 15, 16 años, recién pasado de cadete, y es cierto que antes de ese paso al Madrid, yo estuve en la selección de Castilla y León, estuve en la selección española pues unos entrenamientos y bueno, quieras o no, pues ahí ya más o menos empezaba un poco mi vida, ¿no? Pero el paso de cuando te llaman al Madrid, fichas por el Madrid, sí es cierto que para mí fue mi cambio. Yo siempre lo he dicho, ha sido para mí, yo creo que la mejor decisión que he tomado en mi vida, gracias a mis padres también, lógicamente, porque a esas edades, como comprenderás, tienes que irte a Madrid, tienes que irte a vivir fuera, etcétera, etcétera, etcétera. Importante el apoyo del entorno. Claro, y más que nada el valorarlo. Es una oportunidad, no porque sea el Madrid o el equipos de los mejores del mundo tienes que ir, ¿no? Simplemente, pues bueno, yo para mí fue fundamental porque yo nunca había salido de Ávila, ¿sabes? Se comenta antes, una ciudad muy pequeñita, pues en tus amigos, tu entorno, y sales, claro, vas a una ciudad grandísima, convives con gente de, pues más mayor, más pequeño, porque en la residencia estábamos chicos de todas las edades, en la residencia del Madrid, que antiguamente estaba en Castellana. Y bueno, y es una experiencia para mí única y fue la mejor decisión porque al final es cuando empiezas, ¿no? Es en la edad cumbre para emprender no solamente a nivel deportivo, sino a nivel personal, a nivel humano. César, ¿con quién coincidiste las categorías inferiores del Madrid? Entiendo que aparte de los pasillos seguro que te cruzaste alguna vez con el buitre, decías, joder, el buitre, macho, esto lo estoy viendo en la tele y de repente un día para otro estoy con el pasillo. En las categorías inferiores, ¿con quién coincidiste? Bueno, vosotros sois pequeños, bueno, mucha gente, yo los años que conviví de mi equipo, los juveniles, las edades, la época de Álvaro Benito, de Raúl Guti, era un año mayor,
con Víctor Sánchez del Amo y demás, pero es cierto que una anterior, ¿no? Bueno, estamos con Rivera, que fue el jugador más joven en su época con debutar con Valdano, Alberto Rivera, chico que era de Puerto Llano, es de Puerto Llano, vamos, ¿vale? Javi Calleja, que es actual entrenador del Villarreal, que era de Madrid, así más conocidos. Y luego tuve sobre todo con Mista que conviví con él, el último año del Castilla, en el C y en el B que estuve yo, estuvimos conviviendo juntos, entonces buena amistad así, de los más conocidos. Luego hay muchos chicos menos conocidos, pero también, bueno, es que coincides con muchos, fueron 4 o 5 años los que estuve, y quieras o no, pues bueno, convives con muchísima gente. Oye, las categorías inferiores de un club tan grande son como una falsa fábrica de promesas que, o sea, que entiendo, claro, llegas al Real Madrid y dices, bueno, mi sueño es llegar al primer equipo, pero, y lo estamos viendo ahora, quizás antes no era tan así, pero hoy en día llega como mucho un jugador cada 3 años de la cantera. Entonces, es como una falsa fábrica de promesas que en realidad es muy difícil que se cumplan. Bueno, yo creo que no es que sea una falsa, no lo creo, yo al revés. Yo creo que más o menos la gente cómo vas tú, ¿no? Lo que has comentado antes del entorno. Si tú vas a intentar mejorar y ser mejor cada día y aprovechar ese momento, ¿no? Que te da la vida por ir a Madrid, a Barcelona, tantas canteras buenas que hay en España, lo más importante es aprovecharlo. El problema es que tú vas y vayas creyendo que ya vas a jugar en primera, que vas a ganar mucho dinero y no dejar de ser un niño que tiene una ilusión y que no tienes que perderla, pero con los pies en el suelo. Y es cierto que yo siempre lo he visto así de esa manera porque mi entorno me lo ha hecho ver así y porque yo lo he visto así. Entonces, si yo vas con esa idea, las cosas salgan bien o salgan bien, llegues o no llegues, yo creo que en la vida habrás triunfado y habrás tenido el éxito. Yo por lo menos lo he vivido así y siempre me ha pasado, ¿no? Yo he visto muchos compañeros que han sido en mi misma forma de pensar y no han llegado. Pero bueno, yo sigo hablando con ellos, siguen siendo su vida, habrán llegado a segunda B, a otras categorías, han sido, ¿sabes? Y les ha venido muy bien para su vida deportiva y humana. Entonces, yo creo que ahí está la clave, ¿no? El aprovechar ese momento y el ver cómo es eso, ¿no? Porque date cuenta que si tú analizas jugadores de segunda B, segunda A, primera, incluso de extranjero, ¿cuántos jugadores han pasado por canteras buenas? No son muy conocidos, o no serán conocidos, no serán auténticos cracks o jugadores muy, muy reconocidos, pero sí hay muchos jugadores que han estado varios años en categorías, en canteras, no hablo ya de Madrid y Barça, sino también de Villarreal, Español, Valencia, etcétera, etcétera. Claro, además, valoramos mucho el tema ahora, tenemos demasiados futbolistas herméticos, ¿no? Que decimos, como es muy complicado acceder a un vis a vis con un futbolista. Ahora sí que voy a hacer con el tema del confinamiento, bueno, pues quizás los clubes están levantando un poquito el pie de cara a que, bueno, pues se les deja más hablar con la prensa, se les deja más hacer, en fin, entrevistas, pero sí que verdad que en el mundo del fútbol actual, desgraciadamente, hasta que llegas a un futbolista tienen que pasar muchas cosas y tienes que tener mucha suerte, ¿no? Para poder contactar con el futbolista. El tema es que, bueno, pues al final todo depende del valor personal, ¿no? De cómo es la persona, y como bien dices tú, pues al final lo que da para dar el paso final tiene que tener un criterio de cabeza tremendo. Al final los jugadores que llegan son los que de verdad tienen cabeza y los que de verdad ponen su empeño, y no por eso tienes que pensar que vas a llegar a la primera división, sino llevarlo con naturalidad. Al final sería el resumen. Y para valorar tu paso por el filial zaragocista, ¿cómo se da esa llegada a Zaragoza tan especial? Bueno, es curioso porque, bueno, yo estaba en el Castilla, estaba entonces Miguel Ángel Portugal, que otros son más jóvenes, de entrenador, estaba Javi Miñano, de preparador físico, que ahora está en el Valencia, con Albert, con Celades, y bueno, estábamos ahí y había gente más veterana, yo pasaba del C al B. El C fue cuando va el filial del Madrid de segunda división, ha descendido a segunda B y el segunda B bajó a tercera, lógicamente, ¿no? Vale, y entonces fue el paso del Castilla, que estaba en segunda B, fue ese año, las pretemporadas, y bueno, había mucha gente veterana. Es cierto que no es que no me viese inferior, ni mucho menos, pero es cierto que, claro, gente con más experiencia, que igual iba a tener pocos minutos, y es cierto, empecé la pretemporada, y claro, ¿no? Y sin convocar, ¿no? Y luego, eso fue en octubre del 98. Recuerdo que fue cuando yo salió la oportunidad de irme a Zaragoza y salió allí. Entonces me llamaron, ¿no? Y hay una posibilidad de segunda B que están buscando, pues eso. Y salió la oportunidad y dije, bueno, pues si aquí no voy a jugar en todo el año, aunque esté en el Madrid, yo estaba en el Madrid, al lado de mi casa, estaba bien, pero yo quería jugar, quería seguir creciendo. Y bueno, era una segunda B,
era una categoría distinta, era pues, todo el grupo vasco, entiendes que hay equipos como Baracaldo, Bermeo, Besaín, es un fútbol totalmente distinto al de Madrid y creo que me podía venir bien por mis cualidades, por mis características, pues seguir aprendiendo y seguir mejorando, ¿no? Y salió la oportunidad de irme para allá y no lo dudé. Y allí fui y allí me presenté en Zaragoza en el año... Ya estaba a comenzar la liga, ¿vale? Ya estaba a comenzar la liga en el octubre del 98 y allí fui. Como has dicho, llegas en octubre del 98 y hasta la 2000-2001 no llegas al primer equipo. ¿Cómo son esos 2 años en los que, bueno, por así decirlo, estás en un filial del Madrid y llegas al Zaragoza, que sí que es cierto que en esos años era un equipo mayoritario, que no como ahora, pero sí que era como un paso atrás? Entonces, ¿cómo se maneja estar 2 años en el filial del Zaragoza sin quizás dar ese paso tan pronto? Que igual jugadores que sí que llegan, si piensas que llegas del Madrid vas a debutar muy pronto con el primer equipo, ¿cómo se maneja? Bueno, date cuenta, yo llego... Estamos hablando del año 98, yo tenía 21 años. Date cuenta que lo que pasa es que, bueno, estamos a veces mal acostumbrados, ¿no? Porque tú ves a un jugador, joder, Raúl debutó con 17 años, el otro con 16, hay gente que debuta con 18. Y eso son gente, pues eso, privilegiada, gente buena, que con todo el merecimiento y que luego son cracks como son, ¿no? Para eso están, ¿no? Pero es cierto que para debutar en primera división, pues tampoco es una edad, con 23, 24 años tampoco es la edad más normal o más lógica, ¿no? Pasar 18 de juveniles, estás en segunda B, en terceras, vas cogiendo experiencia en segunda división A inclusive. Y es cierto que, bueno, que pasas esos años, ¿no? Pero yo cuando fui allí, ya te dije, yo esos 2 años, ya te digo, estuve con compañeros, hicimos 2 años de playoff, creo recordar, ¿eh? Con gente como Álvaro Rubio, gente como Soriano, Rubén Falcón, gente que han estado luego en primera. Estaba Luis Helguera en su época, que estuvo en el Zaragoza. O sea, teníamos un equipo muy, muy, muy bueno para jugar esas categorías y ya digo que eran para seguir creciendo, ¿no? Y lo de poder llegar a debutar, poder llegar a estar al primer equipo, mira, es cierto que cada época es distinta, ¿no? Es cierto que dice, bueno, pues ahora parece que es más fácil, los presupuestos, las categorías. En la vida, yo qué sé, tú tienes que estar preparado para cuando te llegue la oportunidad. Si te llega bien y si no te llega, pues bueno, te va... Estoy convencido que si lo sigues te va a llegar, ¿vale? A mí me llegó pues por circunstancias, es cierto. Yo debuté, lógicamente, en el primer equipo había muchísimos defensas. Aguado, Paco, estaba Pablo, estaba Sungren, es que no sé, igual mezclo varios años, ¿no? Pero había mucha gente. Coincidió que había gente lesionada, que había y tuve la suerte de debutar, ¿no? Pero claro, si tú no estás bien en tu equipo, si no estás preparado, si no estás eso, pues a lo mejor esa oportunidad no te llega, ¿no? Entonces, bueno, llegó claro. y nada, y ahí llegó esa oportunidad. Cuando subiste, como dices, la dupla de defensas, de centrales era Aguado y Gémez, o sea, el listón estaba súper alto y justo en ese año se consiguió una Copa del Rey. ¿Cómo viviste tú, aunque desde un papel minoritario, la celebración y la consecución de la Copa del Rey de 2001? Bueno, pues te puedes imaginar, después de debutar y esa experiencia es la leche. Es la leche por todo, ¿no? Tuve la suerte de participar en unas eliminatorias antes, luego ya, lógicamente, pues ya estaba la gente más veterana y más jugando, pero bueno, estuve ahí con ellos todos los partidos, en la final, y convivir esa experiencia, algo tremendo. Yo siempre digo lo mismo, que al final son las experiencias, no es que tengas una copa, no es que hayas ganado, es que... Y luego el ambiente que se vivió cuando se ganó en la Plaza del Pilar, la gente por el autobús, o sea, eso yo, bueno, claro, eso me ha pasado venías de Madrid, vas a jugar a segunda B, estás jugando en la Ciudad Deportiva con cualquier Bermeo o con cualquier equipo y estás enseguida en medio año estás debutando, estás jugando la Copa del Rey. Y con la Copa del Rey y disfrutando la Plaza del Pilar llenísima de gente, que lo ves y dices, bueno, una cosa es decirlo, bueno, a lo mejor, claro, nosotros en Zaragoza ya habían vivido anteriores, ¿no? Y es un equipo que, bueno, que tiene sus títulos, ¿no? Pero es cierto que verlo y vivirlo es una experiencia que, vamos, inolvidable. Sobre todo tú que llegabas, como bien dices, de Ávila, una ciudad chiquitita, al final sí que es verdad que luego pasas por el Madrid, pero tampoco, como bien dices, no vives esa experiencia con el primer equipo, sino que sigues estando en la categoría inferior y por tanto, pues al final eres joven y no has vivido nada así, pero luego tiene que ser, espectacularmente grande esa experiencia que dices tú con toda la afición en la Plaza del Pilar, bueno, y la historia que tiene Zaragoza, tremendo, venía... pues 5 añitos antes había ganado la Recopa. O sea, al final el Zaragoza antes sigue siendo muy grande, pero el Zaragoza es que antes ganaba muchísimos títulos y
y era un equipo, como ya ha dicho Jorge, pues de los mayores, ¿no? Que llamamos ahora. Ese paso que das al primer equipo, al final todo futbolista guarda recuerdos muy buenos de todos los equipos por los que ha pasado, en la gran mayoría de ellos. Tú guardas con mucho recuerdo el gol que le metiste a Osasuna, si no me equivoco, ¿puede ser? Sí. Te vas ahí en la retina, ¿no? Aún el gol. Bueno, date cuenta que es lógico, porque yo empecé jugando cuando empecé a jugar en el Club Federados en la sección de Castilla y León, y cuando me fui a Madrid yo era medio centro, incluso media punta, medio centro. Me iban retrasando como los cangrejos, ¿sabes? Es cierto. Yo empecé en la sección de Castilla y León se jugaba en rombo, y yo jugaba de medio centro, pero por delante, de media punta, ¿vale? Luego ya de medio centro estuve 3-4 años jugando de medio centro, y los últimos 2 o 3 ya de central. Y claro, yo los goles de medio centro sí tirabas faltas, marcabas, porque en características a lo mejor sí me podía llegar a tiros desde la frontal cuando era más pequeño, pero ya de segunda B por ahí mis goles al año eran muy poquitos. Corners, cuando subías y marcabas 3 o 4 al año, pues bienvenido sea, ¿no? Incluso algún año alguno más, pero no es que me destacase por marcar muchos goles, ¿no? Y claro, yo cuando debuto y a los 15 minutos, ponte, a los 10, no es que no recuerdo minutos, creo que eran 15 minutos o 18 minutos, 18 quiero recordar, empiezas a marcar, central Toracuña y marcas el gol, pues, ¿sabes lo que pasa? Más que el gol, luego analizas fríamente y tal, sí que me dio la tranquilidad esa de decir, joder, ¿sabes? Porque tú empiezas, estás en primera, claro, contra un Osasuna, era un derbi, claro. La Romareda llena, aunque había muchísima gente, ¿no? Es cierto que la Romareda siempre va mucha gente, pero se vivía de otra manera, ¿no? Muy especial. Osasuna es especial, ¿no? Y bueno, y ya me dio la tranquilidad, y sí lo recuerdo por eso, porque me dio, hombre, lógicamente si no hubiese marcado, pues yo llego y marco, pues bueno, fue el primero al poco de empezar y me dio esa tranquilidad. Perdona César, al hilo de esas celebraciones que comentabas, Jesús Molinero pregunta, ¿cuál es el mejor recuerdo que tienes de Zaragoza? El mejor recuerdo, la gente. Siempre lo he dicho, porque yo desde que no solamente el debutar, sobre el club, yo siempre también lo he dicho públicamente, ¿no? Yo creo que en los diferentes clubes que he estado, que han sido así más profesionales, han sido Real Madrid, Zaragoza y Almería, ¿no? Es cierto que Real Madrid, por la edad que fui, que estás empezando a convivir, ¿vale? Muy agradecido siempre, ha sido mi paso más importante. Zaragoza, el club que me dio la oportunidad de debutar en primera, de estar ahí, la gente desde el primer día que llegué, compañeros de equipo, claro, yo venía de fuera siempre. De hecho, incluso cuando jugué, me fui a Almería unos años, pero incluso después de retirarme estaba allí viviendo, estaba allí entrenando y dentro del club, y es una pasada. Me siento muy, muy querido. Al final yo lo que más valoro es el sentirte valorado. Yo siempre lo valoro en los sitios que he estado, que me sienta valorado por todo, por cómo eres, por tu trabajo. Y yo lo que más siempre he hecho en falta de Zaragoza, yo estaba deseando, es una ciudad que siempre lo he dicho, me ha encantado poder quedarme allí, ¿no? Por circunstancias tuvimos que volver, pero sí me hubiese quedado a vivir allí, porque es que es la gente, el cómo me he sentido. Me he sentido muy, muy, muy querido por todos, por las calles, no sé. Me he sentido muy a gusto, y por eso es lo que más he hecho de menos, no sé, sentirte así para todo, no solo para jugar. Vas a cualquier sitio, vas a comprar, cualquier sitio, ¿vale? Y aunque estuvieras muy cómodo, como comentas, en 2004, como decías, sales al Almería. ¿Qué lleva a un futbolista que en realidad estabas cómodo en Zaragoza, ¿no? Una ciudad grande, con una afición tremenda, pero claro, tú lo que quieres es jugar? ¿Qué te lleva a salir a la Almería y por qué? Bueno, pues el año que salimos a Almería, es curioso porque salimos porque fuimos varios, ¿no? Fue cuando Casuco, otro zaragocista grande, ¿no? Bien conocido, era entrenador del Almería, ¿no? En el Almería, un recién ascendido a Segunda División A, ¿vale? El Zaragoza estaba en Segunda División A, ¿no? Quiero recordar que era el año de Paco Flores, ¿vale? Yo hice la pretemporada, sí, y salió la oportunidad de irnos allí. Y creo que ese año, o no sé si ese año o el siguiente, fuimos Rubén Falcón y Mate Bilic, ¿vale? Fuimos ahí había unos zaragocistas como Sorribas, del filial, que coincidimos en el filial, José Ángel, que fue otro que es un chico de Talavera, que también estaba allí. Bueno, había gente de zaragocistas que estaban allí en Almería. Y fíjate, Almería está lejísimos, que yo tampoco, salió la oportunidad con Casuco hablando que, mira, pues más de lo mismo. Había estado ahí, había jugado, pero había pocas oportunidades de jugar, había más gente más veterana, y una categoría que yo no la conocía, Segunda División A, que ya estaban bajando muchos jugadores de segunda
que no tenían hueco, que querían coger minutos, entonces era una liga muy buena también. Entonces, bueno, y me fui allí. Y el motivo fue pues para seguir creciendo como futbolista y mejorando, porque yo, igual que te he dicho antes, que estaba en Madrid muy cómodo, a gusto, al lado de mi casa, me podía haber quedado aunque no jugase. Estaba en Zaragoza, si yo me sigo en Zaragoza, ya tenía yo contrato en el primer equipo, me podía quedar tranquilamente, ¿no? No, pero yo digo, bueno, para estar sin jugar, salió la oportunidad de irme, mira que estaba bien en Zaragoza, pero bueno, es la mentalidad de seguir creciendo como futbolista y como persona, y por eso con Casuco nos fuimos para allá. Quizás ese es el paso. Actualmente siempre se dice que hay veces que hay que retrasar un paso para adelantar dos de golpe, ¿no? Quizás ese pasito que dices, bueno, me marcho cedido, pero sé que quizás me venga bien, como dices, pues para formarte como futbolista, para seguir sumando experiencias. Al final todo son experiencias, todo hay que sumarlo en la práctica. Y luego vuelves de nuevo a Zaragoza. Esa etapa ya es más complicada. ¿Cómo definirías? Bueno, es que ya te habrán preguntado millones de veces, pero ¿qué ocurrió ese fatídico día? Ese día que viste cortada tu progresión, desafortunadamente. Sí, mira, como comentas, yo estuve 2 años. Me fui en la temporada 2002, 2003 y la 2003-2004. Fueron los años que yo estuve cedido en Almería, ¿vale? Fue cuando la otra Copa del Rey que se ganó en Madrid, ¿vale? Al Real Madrid. Y yo vuelvo la temporada 2004-2005. 2004-2005, eso es. Yo vuelvo que estaba Víctor Muñoz, ¿vale? Y fue el año que estaba Gaby Milito, estaba Álvaro Mayor, luego el año subió Capi, creo recordar, el chico joven también de la cantera. Sí. Bueno, había alguno más por ahí, no quiero recordar, ¿eh? Corregidme si me equivoco. Sí, no, es así. Sí. Si viene en memoria, aunque son más jóvenes, pero alguno tendrá, ¿no? ¿Vale? Y sí es cierto que, bueno, Diego, que está bien. De hecho, el Almería quería hacerse con mis servicios, ¿no? Quería que yo finalizar con Zaragoza y firmar un contrato con el Almería, ¿no? El Zaragoza, pues, al final dice que tengo que volver y vuelvo y ya está, tomo la decisión y ahí asumo, ¿no? Sé que estaba Milito, que estaba Álvaro, había un nivel impresionante. Yo sabía que, bueno, que iba a ser difícil, pero que, bueno, que yo iba a tener mi oportunidad. Entonces, lo que iba a hacer es entrenar para cuando me llegase la oportunidad. Entonces estoy, como dices, desde pues, toda la pretemporada, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, hasta enero, que llega el partido prácticamente sin jugar, ¿no? No quiero recordar si fue algún partido convocado, no lo sé, no recuerdo. Pero el primer partido así de ese año fue el día de la lesión. Entonces, pues comprenderás, enero fue ese año bueno, no sé si fue el primer partido, creo que veníamos, no sé, no quiero recordar, porque ya mezclé la temporada que debuté con otra, bueno, igual, bueno, fue la de la lesión y bueno, fue ese Gaby estaba sancionado, Gaby Brito nos estaba lesionado, sancionado y tocó jugar, ¿no? Y bueno, y nada, pues ahí fue, lo demás ya muchos lo conocéis, ¿no? Fue el partido que ahí a poco tiempo pues pasa lo que sucedió. ¿Crees que, yo te leí una entrevista que pensabas que igual no premeditado, pero que sí la agresividad era voluntaria, ¿no? ¿Por qué crees que llega Figo en ese caso a hacer esa entrada y cómo, o sea, como futbolista, porque entiendo que tú has tenido 1000 acciones, ¿no? De entrar así, también has podido entrar así en miles de ocasiones, pero claro, es lo que te hace ser un futbolista diferente, ¿no? Entonces, ¿cómo valoras la intencionalidad que tuvo Figo en aquel día? César, si te parece, antes de que respondas a la pregunta de Jorge, sí. damos paso al vídeo de lo que ocurrió, ¿vale? Porque supongo que vale. Bueno, hay mucha gente que nos estará viendo, no sé si lo habréis visto o no. Al final, sin problema. César estará, pues bueno, aburrido, ¿no? De verlo desafortunadamente. No tengo ningún problema en verla y pero bueno, al final es algo que ocurrió y bueno, para que lo vean los espectadores, pues vamos a dar paso al vídeo de lo que pasó con Luis Figo en el encuentro entre el Madrid y el Zaragoza. Toca Solari. Si hubiera conseguido controlar ese balón, había sido para llevarlo al circo a Figo. Casi lo hizo. Recupera la pelota Figo. Atención que sale del recorte. Se va de Movilla. El choque con César terrible. Espinilla contra Espinilla y César creo que ha quedado muy mal parado. Yo no creo que deben de amonestar los jugadores del Zaragoza a Figo. Yo creo que un balón dividido va muy bien César con todo. Figo iba con todo. Da la pelota en juego. Es la entrada Baronín entre dos en un balón dividido. Bueno, sí. Ahora ya no lo parece. No, pero yo creo que está dividido. Ahí sí, pero fíjate. Y se van hacia el balón, pero luego lo lleva César primero. Yo creo que Figo no tiene ninguna intencionalidad
a hacer la pupa que ha hecho a pobre César. Y está mirando el balón, va por el balón, pero llega primero César y él... yo no creo que haya intencionalidad, pero... El golpe es terrorífico Sí, con la planta de la bota contra prácticamente la rodilla de César. Vamos a ver si... Va a ser muy difícil que sea con eso, aunque sea un golpe. El golpe donde está, en esa caja que es la rodilla, daño yo creo que se habrá hecho. Va la entrada de Figo con mucha fuerza. Es una entrada terrorífica, pero con un balón dividido, Carlos. Bueno, pues al final, bueno, como bien comentaba antes, César, es algo que desgraciadamente ocurrió tanto para ti como para el resto de aficionados. Ya no hablo a nivel zaragocista, sino del mundo, porque nadie desea una lesión para ningún jugador. En fin, cuéntanos un poquito esa experiencia. Bueno, cuéntanos lo que siempre has querido. Al final, es algo que ocurrió. Sí. Bueno, es algo que ocurrió y ya está, ¿no? Sí, es cierto que yo lo he visto muchas veces, incluso al poco de pasar, que dices, bueno, ahora ya lo ves, ya han pasado muchos años y parece como que te digo, bueno, ¿no? Yo del primer momento siempre la he querido ver. De hecho, a mí amigos me llamaban después, porque después de ese viaje íbamos en autobús de vuelta para Zaragoza y me llamaban, yo no lo había visto, claro, lógicamente, después del partido, amigos me llaman diciéndome, oye, cuando la veas vas a flipar, vas a alucinar, porque tú en directo... En directo no lo vives, claro. Y enseguida luego cuando llegué, pues lógicamente tuvo mucho bombo, mucha repercusión por quién fue, dónde fue y bueno, y nada, pues eso, yo lo único que al verla digo, hostia, pues sí que impresiona, sí, pero bueno, la ves y bueno, lo único que recuerdo, sí, lo he dicho, lo he comentado muchas veces, yo lo único que recuerdo, mi mente, vamos, igual lo tengo ahí en el subconsciente, pero no lo recuerdo, ¿no? Yo lo único que recuerdo que al verme, al verme en el campo tirado con la mano en la cabeza, quieto, parado, yo eso no lo recuerdo. Veo que da la sensación de que estoy quejándome mucho con dolor, que tengo dolor, pero yo no lo recuerdo. Yo lo único que recuerdo muy, muy, muy bien es cuando estoy en la banda, que me saco con el doctor y con Mitchell, e intento ponerme de pie ponerme de pie porque me sacan en camilla, me pongo de pie, lo que quieres hacer es intentar volver. Y parado de pie, no mantengo el equilibrio. O sea, de pie, me quiero poner de pie y me tienen que agarrar porque me caigo. Claro, entonces estaba en un momento entre que no recordaba lo del ese y eso sí que lo recuerdo, y no recuerdo más. Luego ya sí me fui al banquillo, ya con hielo y ya, pues eso, ya me quedé ahí. Pero yo digo, esa acción de verme en la imagen en el suelo quieto, que estuve un rato hasta que llegó la camiseta, no lo recuerdo. Y quizás lo más característico de esa imagen es cómo se queda Figo casi sobre ti, mirando al tendido como si nada hubiera sucedido ahí. Mantienes, bueno, no te voy a decir relación, pero has tenido contacto estos años con él, estos años atrás, te llama, o bueno, entiendo que ahora no tanto, pero cuando se produjo la lesión, ¿te llamaba constantemente o pasó un poquito de ti? Mira, bueno, comentando lo que decías antes, ¿no? Es cierto que con la entrada de Figo, que si lo podía haber evitado, que si me quejaba, yo quiero recordar que lo que siempre he dicho y lo que digo ahora y siempre lo he dicho es que se podía haber evitado. Yo quejarme, bueno, sucedió y punto, no voy a entrar nunca he entrado, sucedió y ya está. Es cierto que si veis a Figo, las veces, incluso cuando jugaba en el Barça, él siempre entraba, se protegía de esa manera, que siempre, pues miedoso, ¿no? Se tiraba al suelo, dejaba la planta, en muchas entradas, no solamente cuando estaba en Madrid, sino antes, cuando muchos partidos de Barcelona, yo que veía y partidos de todos, pues bueno, pues es cierto que eso lo hacía, ¿vale? Entonces, esa entrada en él es normal porque lo hacía muchas veces, no me estoy defendiendo ni mucho menos, ¿no? Pero es cierto que, bueno, coincidió que llegaba tardísimo, que no venía a cuento, yo llegaba muy antes, que la podía haber, entonces se tiró ahí de una manera, entonces se podía haber evitado, eso sí, ¿vale? Pero vamos, eso referente a lo de la entrada que siempre lo he comentado. Y referente a lo de Figo, bueno, se hablaban, decían, ¿no? Se presentó en Zaragoza con Butragueño para disculparse cuando ya se supo que se hizo la resonancia y que tenía la rodilla destrozada. Y bueno, me llaman que si querían disculpar personalmente, que si tenía algún inconveniente, y yo le dije que no. Fíjate, yo podía estar, vinieron a mi casa y se disculparon. Y bueno, luego al mes o 2 meses me volvieron a llamar, esto fue en enero, y ese año dicen que se fue al Inter de Milán. Entonces estuve llamando un par de meses y tal, y ya unas llamadas para ver cómo estaba, pero 1 o 2 veces y ya está. No me llamó más, o sea que no he vuelto a saber nada más. ¿Y no has vuelto a coincidir con él en ningún sitio? Nada, no he vuelto a coincidir ni nada.
Bueno, aún así intentaste, ¿no?, recuperarte de ese infortunio, pero fue imposible. ¿Cómo viviste esos años en los que pues empezabas a entrenar pero volvías a romperte? ¿Había problemas físicos de todos los tipos? ¿Cómo lo vive un jugador? Bueno, si te voy a ser sincero, muy duro. Muy duro porque Mitchell, los peores momentos, bueno, los peores y los mejores momentos de esos 2 años, de esas 2 recuperaciones, de esas 4 operaciones, que fueron 2 cruzados y 2 artroscopias, con Mitchell, el fisio, más que con mi familia, y Andrés Ubieto. Andrés Ubieto fue también otra de las personas que, claro, me tuvo que aguantar, ¿no? Mis días buenos y mis días menos buenos, ¿no? Porque es cierto que pasa por todo, porque son lesiones muy largas. No es que veas a compañeros que juegan y tú no, simplemente que, claro, los ves ahí, que quieres volver. Hay meses, a los 3 meses parece que hay una época que te estancas, luego parece que mejoras, empiezas a hacer más cosas. Claro, eso cuando recuperación. Luego ya cuando ya vuelves, ya han pasado los 6, 7, 8 meses, que ya empiezas a volver, que ya te vas viendo ahí, pues bueno, en mi situación, mi rodilla era una rodilla muy inestable de la entrada, ¿no? No solamente hay veces que te rompes el cruzado y son roturas limpias. Te operas y no tienes ningún problema. Lo que yo tenía es una inestabilidad, y las rodillas inestables tienen siempre problemas. Aunque te operes bien, aunque los ligamentos estén bien, siempre hay un juego, que es lo que me hacía a mí impedir volver, ¿no? Se me inflamaba, tenía que parar. Y era un jaleo, porque claro, se inflamaba una semana o 10 días parados. Bicicleta, recuperación, se bajaba la inflamación, volver a trotar otra vez, volvías, otra vez, un giro, lo que sea. Y fue muy duro. La verdad es que eso fue para mí lo más duro, ¿no? Porque claro, después de la entrada, a los 7, 8 meses, me lo volví a romper otra vez. Con Víctor Fernández, la temporada 2007-2008, creo recordar. 2006, ya no creo recordar, vamos, ¿vale? Me acuerdo que estaba en un lunes de recuperación, que estábamos pues Corona, Pirri, los que no jugábamos habitualmente, y hice un giro y sonó clac. De hecho, gente que estaba entrando en campos de la ciudad deportivas escucharon el ruido del ligamento. Me decía, joder, se ha escuchado un clac, porque claro, ¿vale? Estamos entrando poco los lunes, hay que entrenar gente que no ha jugado, y volverte a lesionar, eso fue más duro todavía, porque dices, volver a pasar por los 6, 7 meses que ya he pasado, y claro, se te pasan muchas cosas por la cabeza, y bueno, en fin, fueron muy duros, la verdad, no te voy a engañar. Es cierto que no voy a decir, no, es que yo soy muy valiente, no. Fue momentos muy buenos, porque yo tenía mucha esperanza y soy un tío optimista, pero es cierto que los momentos no fueron muy, muy buenos. Y para hablar ya, así cambiamos un poquito algo positivo también, César, hombre, que todo tiene su lado bueno. Quizás, bueno, esa retirada más que adelantada del fútbol, ¿cómo te propones, una vez que decides retirarte, cómo te propones, digamos, la vida, ¿no? Los objetivos de cara a tu vida personal sin el fútbol? Bueno, pues buena pregunta, Gonzalo. Buena pregunta, sí, porque, claro, yo veo que no funciona, date cuenta, quiero recordar, igual me equivoco en algún mes, pero vamos, que más o menos que tengáis una idea, ¿vale? Antes de acabar la temporada, veo que no va, entonces yo ya tengo que dejarlo a final de temporada. Pero yo, meses anterior, no sé si febrero o marzo, quiero recordar, ya no sé cuándo anuncié la retirada, ¿no? Ya se está viendo de que tengo que dejarlo. Entonces, no es decir, llega junio y ya me voy a mi casa y ya está, no. Yo me tomo unos meses, me gustan tomar las cosas, meditarlas, claro, yo estaba fuera de mi casa y claro, con la familia, y a mí me gusta tomar las cosas, las decisiones, ¿vale? Y hay mucho tiempo, ese tiempo lo pasé peor porque yo anuncio la retirada y me voy a mi casa, el equipo sigue entrenando, sigue jugando, yo ya anuncio la retirada y subo a la ciudad deportiva o subo, pero ya no voy al vestuario, ya no me cambio, ¿entendéis? Claro, entonces, cambia la rutina. Para mí esa rutina fue tremenda, fue la que más me costó superar, porque era lo que yo hacía todos los días durante toda mi vida, es levantarme, ir a entrenar, ir a jugar, que me encantaba ir antes, claro, todo eso fuera. Y luego, claro, esos meses es cuando yo me planteo, venga, vamos a tomarlo decisivamente, ¿vale? ¿Qué hacemos? Volvemos a Ávila, nos quedamos aquí, y luego salen todo el abanico de posibilidades que había, ¿no? De poder seguir vinculado al fútbol de alguna manera, porque yo, claro, yo estaba ya sacándome los títulos de entrenador, y yo quería seguir vinculado al fútbol. Entonces yo ya hay un abanico, y entonces en ese abanico ya decidimos seguir allí. Fue cuando ya entré en la fundación, entré de entrenador, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hay unos meses, ya digo que no fue de la noche a la mañana. Entonces fue difícil, claro, duro, pero bueno, y meditado, eso sí. Ya me gustan las cosas tomarlas meditadas. César, perdona, Nada, dime. Hablando de fútbol, una pregunta del chat.
Javier García pregunta que ¿qué crees que ha cambiado en la posición de central en la última década? Porque cuando empezabas a jugar a fútbol, imagina que no se valoraba tanto la salida con el balón. Bueno, pues es cierto que el fútbol va evolucionando, ¿eh? Yo cuando jugaba, ya dije que empezaba de media punta, medio centro, central, y las características eran, pues eso, por ejemplo, las mías eran más de calidad que defensivamente, ¿no? Es cierto que, bueno, que el fútbol va evolucionando y, claro, ahora es muy físico, tienes que ser rápido, tienes que ser contundente, agresivo, etcétera, etcétera, etcétera. Luego ya cada uno tenemos unas características, unas cualidades, y entonces ya, en función del equipo, van eligiendo el tipo de jugador, ¿no? Es cierto que de defensa, de central, lógicamente, pues que seas buen central, que tengas buen juego, tengas planta, alto, juego aéreo, ¿vale? Que de velocidad andes bien, ese tipo de cosas. Y luego, además, si puedes aportar salida de balón, muchas más cosas, pues bienvenidas sean, ¿no? Pero es cierto que el fútbol, no solo ya en central, yo veo que va evolucionando mucho a... no cuando jugaba yo, incluso mucho antes. Se veía gente no tan física, no tan... Ahora, cualquier jugador que tú ves es pura fibra, es súper físico. Claro, va avanzando mucho, es muy físico todo. Antes, y si vas a la época de anterior, los años 70, los años 80, ves jugadores que no eran tan físicos, ¿ves? Era más lento el juego, más parado. Pues digo que la velocidad que el fútbol va evolucionando y entonces tienes que adaptarte a esas características, ¿no? Y es cierto que, bueno, unos jugadores tendrán más cabida en función de las características, ¿no? Manuel Chamorro también te pregunta de tus años de jugador del Real Zaragoza, ¿cuál fue el compañero que más te sorprendió? El jugador que más a mí el que más me gustó, muchísimo, ¿no? Es lo típico, ¿no? Todos te llevaban bien o no. A mí un jugador que me encantaba y que me encantó era Sabio. Porque era distinto. Y fíjate, Sabio, que eran los últimos años, que quizá, pero de haberle visto cuando estuve en Madrid, de los años, un cambio de ritmo, una zurda, muchos. Luego había muchos jugadores muy buenos, porque ves muchos, ¿no? Pero ese jugador decía, joder, macho, este tío... Porque son jugadores que son distintos, porque te marcaban la diferencia. Es cierto que luego había muchos goleadores, con Villa, coincidí con los años con Villa, con Diego Milito. A mí Diego Milito me encantaba. Diego Milito me pareció un delantero espectacular. Gavi, el central, espectacular. Pero es cierto que a mí cuando estuve ahí, esos años de Sabio, no sé, tenía una magia, tenía algo, que era una pasada, ¿no? Y es cierto que, ya digo, esos delanteros que he vivido con... Incluso que, joder, me ha tocado padecer, ¿no? Aunque sea poco, con Diego Milito, con Villa, es un goleador espectacular, jugadores muy buenos, ¿no? Pero Sabio quizá era el jugador que más me llamó la atención. Y compartiste zaga con Álvaro Mayor, que hoy la entrevista a Javi García en Sport Aragón, que la pueden leer, la entrevista está en la web, con Delio Toledo, con Gaby Milito, y compartiste, por así decirlo, banquillo con Víctor Muñoz y con Víctor Fernández. ¿Cómo eran Víctor Fernández y Víctor Muñoz? Porque hay gente de la casa que... Pero mira, es cierto que sí que te hacía al central, a Álvaro Mayor, por ejemplo, a Gaby Milito, sí que le favorecían para la salida de balón y eran... quizás entrenadores muy de tu estilo, ¿no? Que te favorecían en ese aspecto. Sí, es cierto, no, pero vamos, Gaby Benito y Álvaro Mayor, joder, eran dos centrales de un nivel altísimo. Yo lo sabía y cuando llegué, espectacular. Álvaro era muy gracioso y Gaby, si te das cuenta, para ser un central no era alto. Es curioso, ¿no? Pero es que tenía unas condiciones, era rápido, agresivo, de hecho, luego se mancha el Barça. Claro, es que era un central tipo Barça. Claro, eso con la defensa adelantada, que era rápido, que estaba muy bien jugada, buena zurda, era espectacular, ¿no? Y es cierto que, bueno, esos centrales eran espectaculares. Pero bueno, ya digo que cada año, cada época iba evolucionando. Y es lo bueno que tiene esto, igual que la vida, ¿no? Va evolucionando y los jugadores y la época va evolucionando. Entonces tienes que adaptarte, no hay ni más ni menos. Claro, además, pues bueno, como bien dices, César, dejaste muchísimos amigos en Zaragoza. Aunque no sea tu ciudad natal, quizás sería tu segunda casa después de Ávila. Seguro que sí. Bueno, de hecho, tú y yo nos conocemos personalmente. Hemos tenido, por lo menos en mi caso, he tenido la fortuna de conocerte. Eres una persona muy especial, eres una persona genial, ya lo sabes. Y cómo vives esos años en los que estás aquí, que has comentado antes un poquito por encima de tu etapa en la fundación y como entrenador de alevines y de infantil, ¿cómo vives esos años que aunque tú seas de fuera, te sientes de la casa totalmente?
Sí, pues la verdad es que muy bien, porque como bien decías, ¿no? Comentaba que ese año fue cuando estaba Santi Aragón, fuimos compañeros, que estaba en la fundación, la oportunidad de poder seguir, de poder empezar a entrenar en la fundación. Luego se abrió la posibilidad de coger alevines, infantiles, de estar con Emilio de segundo, Emilio Larraz, que conseguimos el ascenso a segunda B, de segundo entrenador. Yo digo, para mí esos años fueron maravillosos porque, claro, yo en la ciudad deportiva, de hecho, sigo teniendo relación, ¿no? Con gente que lo ves ahora, que están con Iván Martínez, que fuimos compañeros en el filial, conseguir lo que está consiguiendo, esos jugadores que nosotros tuvimos la suerte de poder llevarles en alevines, en infantiles, con José Luis el delegado, con Luis Rollo. Es algo maravilloso y de hecho los ves ahí que siguen creciendo, que lo de Francho, jugadores como Francho, jugadores que están ahí pendientes del primer equipo. Bueno, pues bien, porque conoces a los años que he estado ahí, esos 3, 4 años, 5 años entrenando, esas canteras, esos jugadores que llegaban, que tenían opciones de llegar, verles ahí que están con 18 juveniles en el C, que están en el filial, en el Aragón ahora. Y lo sigo, de hecho puedo verlo, sigo qué han hecho, cómo van, y bueno, es algo que ya digo que es mi segunda casa, puedes decir, esto es como lo que quieres más, a tu padre o a tu madre. Pues Zaragoza me pasa un poco lo mismo, porque yo soy de los que digo que es de donde paces, no de donde naces, ¿no? Es cierto que yo ahora ya vivo en Ávila, pero es que eso han sido 14, 15 años o muchos años en Zaragoza, no solo de jugar, ¿no? De convivir, y por eso te comentaba antes, cuando empezamos la entrevista, de qué echábame de menos, creo que era una de las preguntas, ¿no? Que echaba menos de Zaragoza, es esa gente, como bien dices tú, el entorno, el salir, el conocer amigos, el trato que he recibido siempre. Bueno, César, pues para ir terminando por mi parte, ya sabes que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, que sabemos que hoy en día, pues bueno, nunca viene mal recordar una etapa futbolística, ¿no? Porque, como bien he dicho antes, todo futbolista tiene buenos recuerdos de sí mismo en los clubes, y el Zaragoza siempre es verdad que sea por lo que sea por su afición, por su gente, por el escudo, siempre deja mucha huella en los futbolistas, y tú eres uno de ellos, que pese a cortarte la carrera de manera desafortunada, pues sabes que todos tenemos muchísimo cariño por aquí. Y bueno, por mi parte, poco más. Darte las gracias personalmente por estar aquí. Un placer, ya sabéis que ha sido un placer y nada, cuando queráis. Aquí seguimos confinados, vamos a seguir en casa de momento y esperemos hacer aunque sea visita personal allí a Zaragoza y saludaros, ¿vale? Seguro que sí. Te recibiremos por aquí con los brazos abiertos, hombre. Muchas gracias. Pues, César Jiménez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a quienes os habéis seguido por este canal YouTube de sportaragón.com. Gracias a nuestros patrocinadores y gracias a Santiago Alfranca, que es el que está por detrás manejando toda la producción del canal. Lo dicho, muchísimas gracias y esperamos verte muy pronto por Zaragoza. Un abrazo tremendo, amigo. Otro, gracias.